Hola, muy buenas noches. Me da mucho gusto dar la bienvenida a la tercera emisión de Imagen Noticias Guadalajara. Soy Ricardo Camarena. Gracias por su compañía. Y a continuación, un recuento de la información más importante generada durante las últimas horas. Aprueba el Congreso referéndum para intentar echar abajo el tarifazo al transporte público. El gobierno estatal dice que es improcedente. Preparan la instalación de 76 cámaras de fotoinfracciones en el área metropolitana. Sin avances en la identificación de los asesinos del comerciante del mercado de abastos y un tequilero, reconoce el gobierno estatal. Fue el viernes 26 de diciembre cuando el Comité Técnico Tarifario aprobó incrementar la tarifa del transporte público en Jalisco. Horas más tarde, mientras estaba de vacaciones, el gobernador Pablo Lemus publicó un mensaje en el que anunciaba un subsidio de 3 pesos para que los usuarios paguen 11 pesos por el servicio. Desde entonces, la polémica, las protestas y las manifestaciones. Esta mañana, en el Congreso de Jalisco, diputados se enfrascaron en una discusión para votar un referéndum que pretende echar marcha atrás al tarifazo. El incremento al transporte público podría evitarse mediante la recolección de firmas en el portal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Las diputadas de Futuro promueven una consulta popular para darle reversa al alza. De 3.369 que piden, la mañana del jueves 15 de enero, ya había más de 5.900 firmas registradas. Al respecto, la presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso del Estado, Alejandra Giadanz, aseguró que la solicitud no tiene validez jurídica. Bueno, no procede porque nuestra ley marca que no entra dentro de los parámetros para poder establecer un referéndum, más cuando ya fue publicada por el Ejecutivo. Mientras que una de las promotoras contestó que sí. Sí, invitaría a las compañeras a revisar más a fondo los articulados y los recursos que tenemos cualquier ciudadano para organizarnos y participar, porque sí es muy importante decir que si no estuviera publicado no podríamos usar un recurso como el referéndum, ¿no? Imagen Noticias acudió al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para abordar el tema y el consejero Carlos Aguirre aseguró que la validez jurídica la determina el Consejo Estatal de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza después de un proceso. Digamos que recibimos las firmas y no solo las firmas, la solicitud completa con todos los requisitos. Nosotros revisamos si cumple con todo, si no cumpliera con algo requerimos al ciudadano, si ya cumpliera con todo la enviamos al INE, la base de datos con lo que respecta al apoyo ciudadano, el INE nos responde cuántas son válidas, cuántas de Jalisco, y una vez que está ya integrado completo el expediente se remite al Consejo Estatal, estudia procedencia o no, si aprobara la procedencia hay 90 días para desarrollar la consulta. Los promoventes del referéndum tienen 30 días naturales para realizar el procedimiento. Las firmas tienen que ser el 0.05% del padrón nominal de Jalisco registrado en el INE. Para Imagen, Carlos Carrizales. Y tras el intercambio de declaraciones, con 21 votos a favor, sin la presencia de los diputados de Movimiento Ciudadano que con su ausencia pretendían reventar la votación, el Congreso avaló la petición para realizar una consulta ciudadana sobre esta polémica tarifa y avaló también que el secretario de Transporte, Diego Monraz, y el de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, comparezcan ante el Pleno para que expliquen este incremento. La decisión del Congreso no cayó nada bien en el gobierno de Jalisco, que hace unas horas emitió un comunicado en donde asegura, con base en el artículo 42 de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Estado, que un referéndum no puede aplicarse a disposiciones de carácter contributivo y además afirma que en todo caso la solicitud debió presentarse ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y no ante el Consejo de Participación Ciudadana y Popular del Estado de Jalisco. Este planteamiento abre un nuevo debate sobre si la tarifa del transporte público es o no objeto de una consulta popular, un asunto que debe ser, sin duda, revisado con estricto rigor jurídico. Y habrá que decir que este polémico incremento a 14 pesos, tal como lo estableció el gobierno de Pablo Lemus, está
injustificado, de acuerdo con el cálculo realizado por el Colegio de Profesionistas de la Movilidad Urbana de Jalisco, que afirma que el alza tendría que ser, cuando mucho, de 12 pesos con 70 centavos. Este monto es producto de un cálculo realizado a través de una plataforma que considera diversas variables. Pues considera principalmente 3 variables que nos impactan directamente a toda la población, ¿no? Una de ellas pues es el incremento inflacionario anual. El otro tiene que ver con los cambios porcentuales en los niveles de pobreza. Y el otro, y más importante, es el impacto que le genera a la proporción de gasto del transporte que tienen las familias. Y llama la atención que lo que plantean estos especialistas es prácticamente lo mismo que aprobó el Comité Técnico Tarifario, un comité que votó por un alza, ojo, un alza a 13 pesos y no a 14, como lo estableció el gobierno estatal sin dar explicaciones. Por lo menos así lo revela Mario Córdoba España, quien representó a la Universidad de Guadalajara en esta votación. Mientras tanto, bueno, vea usted cómo lo dice. Y lo que se sometió a acuerdo fue una tarifa de 13.03, si no me equivoco, pesos, que es el promedio de estas proyecciones que hicieron hasta el 2030. Eso es lo que votaron y nosotros votamos obviamente en contra, pero 2 contra 4, pues ¿qué hacemos, no? Y al final, pues el secretario mismo de Transporte comentó que pues el gobernador tenía intención de aplicar 14 pesos, ya después de eso, y que analizar el subsidio que le iba a dar al usuario. Votaron por 13 pesos y decía Diego Monraz, el gobernador tiene la intención que sean 14. Y a 14 subió. Y mientras tanto prevalecen las preguntas, ¿por qué a 14? ¿Por qué otorgar por adelantado un subsidio a los transportistas haciendo una proyección hasta el 2030? ¿Por qué les pagan con tanta antelación? ¿Y se va o no a realizar este referéndum? Preguntas que están sobre la mesa y a las que ojalá poco a poco las propias autoridades les vayan dando respuesta. Y hablando justo de esto de transporte público, déjeme platicarle que esta mañana se incendió un camión en la colonia Villa Fontana Diamante en Zapopan. Al sitio acudieron bomberos para controlar este siniestro sin que se reportaran personas lesionadas. Ya se investigan las causas de este percance. Y en más de lo que ocurre en las calles de la ciudad, mire, escuche usted la siguiente información. El gobierno de Jalisco prepara ya la instalación de 76 cámaras de fotoinfracciones en diversos puntos del área metropolitana de Guadalajara, considerados de alta siniestralidad. Estas nuevas cámaras se van a sumar a las 63 que ya están operando actualmente. De acuerdo con el contrato firmado entre la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad y la empresa WCD, el gobierno estatal pagará cerca de 700 millones de pesos. Este año se van a instalar las primeras 20 cámaras. Y mire, vamos a las calles de la ciudad con mi compañero Israel Orozco. Él nos transmite desde Periférico a la altura del Iteso para dar cuenta de un fuerte percance vial. Israel, muy buenas noches, adelante. Ricardo, buenas noches, qué gusto me da saludarte, al igual que todo el público que en este momento se conecta con nosotros por el 3.1 de Imagen Televisión Guadalajara. Bueno, decirte que esta noche se registró un aparatoso percance sobre Periférico, casi a la altura de Camino al Iteso. Esto en los límites de Tlaquepaque, parte del municipio de Zapopan, son algunos puntos limítrofes. Bueno, lo que tenemos de momento son 25 lesionados. Estas 25 personas viajaban en el autobús de transporte de personal que al parecer se dice choca por alcance con este tráiler que veremos a continuación. Los daños pues son más que evidentes. Los destrozos, partes del camión están en el piso
y así quedó el parabrisas destrozado. Ya fueron atendidas las 25 personas, 4 de ellas sí requirieron el traslado a un hospital. Por este hecho se trasladaron autoridades de Protección Civil para atender pues esta emergencia que sin duda se ve bastante aparatosa. Aunque ya se están retirando los cuerpos de emergencia después de la atención de los lesionados, es importante decir que existe un congestionamiento severo en la zona. Tome sus debidas precauciones o busque rutas alternas, porque de lo contrario esto va para largo, va a avanzar muy lento. Y bueno, si tiene la paciencia, circule por aquí, si no, insisto, busque una ruta adecuada para poder llegar a su destino. De momento, Ricardo, es el reporte que te tengo. Buenas noches. Israel, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Israel Orozco desde el Periférico y el camino al ITESO. Vamos a otros temas. Información en materia de seguridad. Pasan los días, pasan las semanas y lo cierto es que al día de hoy las autoridades estatales no tienen ni idea de quiénes mataron al comerciante del mercado de abastos, Alberto Prieto. A poco más de 2 semanas del homicidio del comerciante Alberto Prieto ocurrido en la colonia residencial Victoria de Zapopan, las autoridades aceptaron que no tienen una sola pista de los responsables. En relación a identificación de personas, todavía no tenemos identificación de personas. Tomen en cuenta que ni siquiera tenemos los resultados de los peritajes todavía, ¿verdad? Y es que solo han analizado la mitad de los más de 2,000 casquillos percutidos encontrados en la zona. Los calibres que se encontraron en el lugar de los hechos tenemos desde 380, de calibre 40, calibre 45, .223 y 7.62. Además, confirmaron que había una orden de aprehensión en contra del fallecido por robo equiparado de vehículo y 2 antecedentes por portación de arma de fuego sin licencia. También se investiga la presunta relación de El Prieto con las llamadas rifas colombianas. Para Imagen, Nayeli Medina. Nada respecto a los asesinos de este comerciante, ni quiénes son, ni cuál es exactamente el móvil. ¿Y sabe también en qué caso no se registran avances? Bueno, en el asesinato de este empresario tequilero, Adrián Corona, recordemos que fue encontrado sin vida en una brecha cerca del municipio de Atenguillo, Jalisco. La Fiscalía del Estado continúa con las investigaciones, continúa realizando algunas entrevistas a familiares y a conocidos de la víctima. De hecho, hay que recordar que el lugar donde se encontró pues es una zona bastante sola, no hay cámaras, no hay videos. Hemos tratado de entrevistar a familiares, a gente en el pueblo. Bueno, no nos ha proporcionado información que nos pudiera llevar en estos momentos a poder identificar a los responsables. Y no hay mayores pistas, dicen las autoridades estatales, porque el sitio en el que se perpetró este asesinato era una zona prácticamente despoblada en donde no había cámaras de videovigilancia. Y la pregunta es, ¿y qué pasa entonces con Zapopan? Ahí sí hay muchas cámaras de videovigilancia y parece que ninguna ha servido para identificar a por lo menos uno de los 30 sicarios que participaron en esa lluvia de plomo en contra de este comerciante de abastos, de su hija y de uno de sus guardaespaldas. Revisemos ahora otro caso preocupante, delicado en materia de seguridad, seguramente usted lo recuerda. La Fiscalía de Jalisco detuvo a Antonio N., presunto partícipe en el asesinato de la regidora y enfermera Cecilia Rubalcaba, ocurrido en mayo en Teocaltiche. La captura se realizó en la ladrillera de los Arellano, en Aguascalientes. El crimen se perpetró dentro de un hospital en donde sujetos armados ingresaron de madrugada y dispararon directamente contra la víctima. El detenido será trasladado a Jalisco para enfrentar a la justicia. Mientras tanto, continúan los trabajos para identificar todos los restos humanos extraídos desde hace prácticamente un año de la fosa clandestina de Las Agujas en Zapopan.
Hay un 50% de avance en el proceso de identificación de las víctimas cuyos restos fueron localizados en una fosa clandestina descubierta en la zona de Las Agujas en Zapopan en febrero del año pasado. En total fueron 270 bolsas con restos humanos las que se encontraron en la zona y hasta ahora se han detectado más de 60 víctimas. Se logra en materia forense, identificar que equivale a 62 víctimas, de las cuales 23 están ya preidentificadas. El tema ya de la restitución propiamente, el control lo lleva el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, porque aunque hay una preidentificación de la familia, recuerden que tiene que haber un dictamen científico que nos confirme que sí se trata de la persona. Los trabajos concluyeron el pasado 11 de diciembre tras la revisión de brechas y áreas cercanas, descartando más hallazgos, por lo que la construcción en la zona continuará. Y bueno, analizando este caso en particular, sí vemos elementos para que ellos continúen haciendo sus labores, porque incluso se puede presumir que cuando esos restos de personas fueron inhumados ahí, la empresa ni siquiera tenía bardeado, es decir, el predio estaba abierto, de libre acceso, no tenía ningún tipo de restricción. Las investigaciones continúan tanto para identificar a las víctimas como para conocer desde cuándo esta zona se usaba como fosa clandestina y así dar con los responsables. Para Imagen, Nayeli Medina. Y hoy, sin duda, llamó poderosamente la atención y además generó preocupación un operativo, una serie de cateos realizados en las inmediaciones del Parque de la Revolución. Un intenso operativo se desplegó en las inmediaciones del Parque Revolución, conocido como Parque Rojo, como parte de las acciones del protocolo ALBA para la localización de una mujer reportada como desaparecida. Las diligencias se concentraron sobre el cruce de Pedro Moreno y Penitenciaría, donde elementos de la Fiscalía del Estado realizaron labores de investigación de campo. Como parte del operativo se mantuvo cerrada la circulación sobre la calle Penitenciaría, mientras se realizaron diversos trabajos ministeriales en 3 fincas de la zona. Durante la búsqueda se vio la participación del grupo canino con binomios K9 que realizaron rastreos en el área, ya que de manera preliminar se señala que este punto habría sido uno de los últimos lugares donde la mujer fue vista, específicamente en las inmediaciones de un puesto de tacos. En las inmediaciones del Parque Rojo se encontraban pegadas varias fichas de búsqueda de la víctima. La persona desaparecida fue identificada como Josefina Pintor Cabrales, de 50 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado 30 de diciembre de 2025. De acuerdo con la ficha oficial de búsqueda, como señas particulares, Josefina presenta manchas en las mejillas y cicatrices en el centro y lado derecho del abdomen, así como otra cicatriz en la ceja derecha. Mide aproximadamente 1.65 metros de estatura, es de complexión mediana, tez morena clara, cabello lacio, corto y rojizo. Al momento de su desaparición vestía palazo blanco, botas negras, portaba una bolsa café y aretes de perlas. Las autoridades informaron que el operativo incluye diligencias simultáneas en varios inmuebles del área como parte de las acciones para reconstruir el recorrido de la mujer y obtener indicios que permita dar con su paradero. Lo que estamos realizando es un cateo a 3 fincas. Estamos investigando la desaparición a través de protocolo ALBA de una mujer de 50 años que no se sabe de su paradero desde el día 30 de diciembre y pues se piden estos cateos obviamente tendientes a su búsqueda y localización. En caso de que tengamos algún resultado positivo les estaremos informando. Hasta el momento no se han dado a conocer los resultados de la operación. Las investigaciones continúan en espera de avances que permitan dar lo antes posible con el paradero de Josefina. Informó para Imagen Alberto Mariscal. La colonia Providencia vuelve a ser escenario de un robo de relojes de lujo. Un ladrón armado sembró el pánico entre comensales de un restaurante en la colonia Providencia de Guadalajara, donde a plena luz del día asaltó a clientes que se encontraban en la terraza del establecimiento. El hecho se registró en el negocio ubicado en el cruce de José María Vigil y Quebec. En las imágenes que ya circulan se observa al ratero, vestido de negro, llegar de manera directa hasta las mesas, sacar una pistola y amagar a sus víctimas para despojarlas de sus pertenencias. Al arribo de la unidad primer respondiente se entrevistan con un masculino, quien menciona a otro masculino con vestimentas oscuras, se aproxima y lo despoja de un reloj. Mientras el asaltante cometía el atraco, otros clientes corrieron para ponerse a salvo al interior del restaurante. El par de motoladrones utilizaron la calle Quebec
después Nápoles para escapar sin ser detenidos. Luego de ese atraco, la comisaría de Guadalajara ha reforzado el patrullaje en los alrededores. Hasta el momento, las autoridades ya analizan el video para identificar y detener a los responsables. Para Imagen, Israel Orozco. La otrora tranquila colonia Providencia, que desde hace algunos años es escenario de distintos actos de violencia, pese a los operativos y a los compromisos de parte de las autoridades. Lo cierto es que comerciantes y vecinos de este punto del municipio de Guadalajara siguen padeciendo a la delincuencia. El poliducto Salamanca-Guadalajara continúa como uno de los blancos principales del huachicol. En esta ocasión, la Fiscalía General de la República localizó e inhabilitó 11 tomas clandestinas conectadas directamente a esta infraestructura federal. Las tomas fueron detectadas durante operativos en Degollado, 6, y en Zapotlanejo, 5, con apoyo de seguridad física de Pemex y nuevamente, como la constante en la inmensa mayoría de estos casos, no hay personas detenidas. El delito que se desarrolla en la impunidad y presumiblemente, de acuerdo con algunos analistas, en complicidad con las autoridades. De lo contrario, no podrían explicarse estas pérdidas millonarias año con año en nuestro país relacionadas con el robo de combustible, pese a todos los esfuerzos por parte de las autoridades y los compromisos puestos sobre la mesa. Y mire, antes de despedirnos, permítame compartirle a usted el siguiente servicio social. Ojalá que esté usted en posibilidad de colaborar. Se solicitan donadores de sangre de cualquier tipo para Víctor Manuel Pérez Carranco. Él está en el Centro Médico de Occidente, en el área de cuidados intensivos. Si usted está en posibilidad de colaborar, le invito a comunicarse al teléfono 3314 67 11 19, 3314 67 11-19. Nos vamos, muchas gracias, que tenga usted una excelente noche, descanse y hasta mañana.